organizaciones sociales y estos puntos que se están planteando que forman la arquitectura de la ley, de los 21 puntos por la coalición de una radiodifusión democrática, son planteos que hace más de 25 años vienen sosteniendo radios comunitarias, organizaciones de derechos humanos, universidades, pymes en relación a la comunicación. Creo que en ese sentido hay una construcción, una legitimidad social que es altamente significativa y para nada esto debe verse como un proyecto de un gobierno en particular. ¿Cómo ves el papel de las agrupaciones estudiantiles? Porque desde el alumnado se observa que por ahí apuntan más a la contradicción, al choque entre las diferentes agrupaciones y que no postulan determinadas propuestas con respecto al proyecto de ley, es decir, cursos, asambleas y demás. ¿Vos lo ves tan así o esperás un papel mayor de las agrupaciones en cuanto al proyecto de ley o no? A mí me parece que, bueno, si uno toma el criterio en nuestra Universidad de Rosario, las fuerzas políticas que apoyaron la ley, sin duda, varias de esas fuerzas que tienen un importante rol en el movimiento estudiantil, como el socialismo, como gente del Proyecto Sur, sectores vinculados a fuerzas nacionales y populares, como por ejemplo Martín Fierro, agrupaciones que tienen que ver con que tienen distintos signos ideológicos, pero que todas coincidieron en sus fuerzas políticas en apoyar a esta ley como criterio de democratización de las comunicaciones. Hay un avance importante. Hay otras fuerzas más orientadas a ciertas tradiciones de izquierda, que creo que también asocian como que a esto lo ven emparentado directamente con una estrategia del kirchnerismo, por lo tanto entonces son medias reacias, pero creo que no han tenido la dimensión de la ley en su fisonomía, en su característica conceptual, que, como te decía anteriormente, tiene que ver con una discusión muy profunda de la sociedad civil. En realidad, todo gobierno, este y el que venga, va a pasar. Y los grupos de poder concentrados de la comunicación hace más de 35 años que marcan la agenda de la sociedad. Entonces eso debemos leer, que esto en realidad es un aporte sustancial a las distintas fuerzas políticas, más allá de su signo ideológico y su concepción filosófica, porque es una ley que trata de instalar una lógica a 15, 20 años o más, digamos, en cuanto a forma de entender la democracia y los bienes culturales. Entonces me parece que ese sentido deben vislumbrar las agrupaciones, no dejar esto encapsulado en que tiene que ver con un gobierno determinado. Pues te repito, todos los gobiernos, más allá de los pasan, y así ocurrió desde 1983 que tenemos democracia. Sin embargo, hace recién un año que tenemos una nueva ley que todavía incluso recién ahora estamos en la discusión de la implementación. Así que esto demuestra que pasaron gobiernos de distintas características y los grupos de poder de la comunicación, cada vez más concentrados, más centralizados, fueron marcando la agenda. Entonces eso es lo central, que haya una discusión en realidad entre si la agenda de construcción de la discusión ciudadana la construye la política como expresión de su múltiple diversidad de los distintos partidos políticos, fuerzas sociales, o la construyen las grandes corporaciones del poder mediático y económico. Creo que esa es la discusión central que no debemos dejar de ver como comunicadores si pensamos estratégicamente a la realidad comunicacional de la Argentina. Yo me quedo con esto, porque por eso te pregunté antes si vos veías algún personaje político que pudiera perdurar en el tiempo esta iniciativa que salió del gobierno, que vos me lo decís, la ley de medios se embandera bajo el kirchnerismo, y quizá no es tan así. No, para nada. Y yo veo, desde mi óptica, veo difícil que haya algún personaje, por ejemplo, que se postule para las elecciones de 2011, que persiga la misma línea que persiguió el kirchnerismo. Por eso, no quiero hablar de miedo, pero tengo una suerte de curiosidad a ver qué va a pasar con la aplicación de la ley, más allá del personaje político que pueda hacerse cargo del país a partir del año que viene. No, por eso yo te decía que lo de la Corte Suprema es muy interesante porque demuestra una división muy clara de los poderes, un respeto a la democracia de los integrantes de la Corte Suprema. Eso establece determinadas reglas. Esto de que fuerzas que no forman parte del dispositivo kirchnerista, como el socialismo, Proyecto Sur,
fuerzas de izquierda democrática que plantearon, pues, si no la ley no hubiera tenido la aprobación mayoritaria que tuvo en ambas cámaras. Yo creo que eso legitima muy fuertemente en el plano de la política. Si uno repasa las fuerzas políticas que no apoyaron la ley, en realidad es la mayoría de ellas, como caso el peronismo disidente o la coalición cívica, porque tienen intereses directamente relacionados con los grupos corporativos mediáticos. Recordemos lo que planteaban algunos dirigentes políticos de ese sector, que planteaban que defender la libertad de expresión era defender a grupos de poder concentrados. Yo creo que ahí estamos desvirtuando totalmente la noción de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, por estar fanatizado en una cuestión política electoral. Por eso destaco la participación, la aprobación de las fuerzas políticas democráticas, plurales, que hace 30 años vienen sosteniendo también que era necesario democratizar la ley y democratizar los medios, como el socialismo, como la Fuerza del Proyecto Sur, como partidos de izquierda, como sectores del radicalismo que también lo plantearon. O sea, creo que hay las fuerzas democráticas, nacionales, de izquierda, que tienen una noción realmente democrática de la sociedad, que han sostenido y apoyado esto. Esperemos que en la continuidad institucional de la Argentina, que los signos políticos que emerjan respondan hacia el respeto a una ley de esta naturaleza. Con respecto a los otros grupos, otro ejemplo, el caso de Narváez. Bueno, de Narváez forma parte, expresa el peronismo disidente, forma parte de ser dueño de uno de los grupos mediáticos más concentrados. Bueno, claro que es lógico que si estos sectores tienen la posibilidad de obtener el máximo poder político en el país, vamos a tener problemas en cuanto a la democratización de las comunicaciones en los hechos concretos. Por eso también creo que es muy importante que la ley se pueda implementar en los plazos que están estipulados por lo que aprobó el Congreso en el Parlamento en la reunión del año pasado donde se aprobó la ley. Me interesa mucho el hecho de, llevo de vuelta al ámbito de la facultad, una vez sancionada la ley, aplicada, ¿qué se puede hacer desde la facultad para aumentar este interés del que venimos hablando desde el principio de la charla por parte de los estudiantes? Bueno, ahí hay dos niveles, yo creo. En un sentido, seguir promoviendo y sosteniendo lo importante que es la democratización de las comunicaciones para la sociedad, para la democracia y para el trabajo de los comunicadores y los periodistas. Que esto va a ampliar las posibilidades de empleo, de expresión de distintos grupos de comunicadores, de periodistas, de productores audiovisuales que existen a lo largo y ancho de este país, que no han tenido cabida históricamente en los medios de posición dominante. Empezar a pensar en cómo desarrollar acciones concretas y productos, piezas comunicacionales que tengan que ver con una nueva forma de entender a la comunicación. Creo que las radios universitarias tienen que hacer sinergia y hacer prácticas comunicacionales con medios comunitarios, con medios del Estado. Pensar que una democratización de las comunicaciones no significa que cada persona tenga una radio o tenga un medio. Eso es absurdo y es inviable. Acá lo que tenemos que pensar es en que hay que construir otra forma de entender la comunicación y hacer sinergia, o sea, juntar, articular esfuerzos entre la universidad, los medios comunitarios, las organizaciones gremiales, organizaciones de pequeños y medianos productores audiovisuales, para contrarrestar de esa manera, desde otra producción estética, de contenido, lo que producen los medios de comunicación dominantes. Y de hecho, lo tenemos en nuestra universidad, en nuestra facultad.